Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes. Con el permiso de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Esta tarde, que estamos a 2 días de que en nuestro país se celebre el Día del Niño y de la Niña, he solicitado subir a esa tribuna para hacer algunas reflexiones. Recordarán ustedes la etapa de su vida cuando eran niñas y niños. Recordarán cuántas veces se preguntaron por qué los adultos no nos entendían. Recordarán cuántas veces desearon que los grandes pensaran más en ustedes, en nosotros como niños, para que supieran realmente lo que nosotros queríamos o anhelábamos. Recordarán que quizá hubo un día en que ahogaron ese grito pidiendo: mírenme, escúchenme, respétenme. Les pregunto porque, como lo expresó el gran escritor Víctor Hugo, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Pero si tuvieron respuesta a estas preguntas, o por lo menos a una sola, en eso deberíamos de pensar ahora que somos adultos. Ahora que se nos ha dado la oportunidad de ser legisladores, legisladoras, y que podemos trabajar para que no solo el 30 de abril, sino todos los días, nuestras niñas y niños puedan celebrar siendo felices y seguros de que viven en un país y en un estado en el que su presente y su futuro están asegurados y sus derechos son respetados. Porque aunque ellos no votan, también los representamos y estamos obligados a cumplir con el objetivo de esta fecha que se instauró desde 1924, que es el de reafirmar los derechos de los niños y de las niñas. Derechos estipulados en un primer momento en la Declaración de los Derechos del Niño, que fue el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño, y que partió del hecho de que la humanidad debe al niño lo que mejor puede darle, para que gocen de una infancia feliz y gozar de los derechos y libertades que en ella se enuncian. Después fueron ratificados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo, y que fue ratificado por México en 1990. Este tratado enfatiza que la niñez es totalmente dependiente de los adultos que lo rodean para lograr su bienestar físico y emocional. A pesar de ello, los niños no son simplemente objetos que pertenecen a sus padres, son seres humanos e individuos con sus propios derechos. Para la Convención de Ser Niño, es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Plasma los derechos de los infantes para lograr su bienestar y que, en nuestra legislación, en dicha observancia, deben estar plasmados tanto en la Constitución como en las distintas leyes secundarias que protegen a las niñas mexicanas y a los niños a nivel federal y local. Entre los puntos que enuncia está su derecho a ser tratado bien en el seno familiar, su derecho a la alimentación, a la educación y atención médica de calidad, el esparcimiento adecuado, a contar con un medio ambiente idóneo para su formación integral. En nuestro país, en 2014 se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derivado de esto y en nuestra entidad, el 7 de mayo de 2015 se publicó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
y en las que se plasman los 20 derechos que como legisladores tenemos la obligación de garantizarles. A propósito, en días pasados, con la presencia de la presidenta de esta mesa directiva y a convocatoria de la senadora Olga Sánchez Cordero, fuimos invitados a una armonización de nuestra ley estatal de los derechos de las niñas y los niños, trabajo que haremos con mucho gusto, pero que en las observaciones y en los trabajos y en las participaciones de los asistentes, pues no basta solamente con ponerlo en la ley, sino que tenemos que ir al campo de los hechos para garantizar los derechos de las niñas y de los niños. Sin embargo, este 30 de abril, fecha que debería ser una celebración y un reconocimiento al cumplimiento de la normatividad mencionada, en muchos casos no es así. En todo México y nuestra entidad no es la excepción. Tenemos una gran deuda con nuestras niñas, niños y adolescentes, porque no nos hemos preocupado por si un niño mañana tendrá un buen futuro, o si un niño, ¿qué será en su profesión? Hoy, en ese sentido, no hemos sido capaces de ser garantes, entre otros, a sus derechos, a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, a la libertad de expresión y de acceso a la información, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Por ello, debemos estar conscientes de que para miles de niñas y niños este día no significa la felicidad, porque sus derechos no han sido respetados, porque han sido víctimas de violencia, de matrimonios forzados, han tenido que abandonar la escuela, son violentados constantemente física y psicológicamente, son obligados a trabajar, son víctimas de violencia de trata o son reclutados por el crimen organizado, entre otras cosas. Como ejemplo de esto, la cofundadora y vocera de la organización no gubernamental Reinserta, Saskia Niño de Rivera, ha dado a conocer una radiografía de lo que sucede con nuestras niñas, niños y adolescentes en México, que pone en evidencia cifras alarmantes, entre las que se encuentran que hay 7 niñas y niños asesinados diariamente. 28% de las desapariciones en México son de niñas, niños y adolescentes. 460,000 niñas, niños y adolescentes son reclutados por la delincuencia organizada. El 63% de las niñas y niños menores de 14 años han sido violentados físicamente por sus cuidadores primarios. Más de 1.700.000 niñas y niños están trabajando de forma no permitida. 4.5 millones sufren ciberacoso anualmente. 60% de la pornografía infantil se produce en México. 200,000 niñas y niños y adolescentes son cooptados por redes de trata. 40% de los delitos sexuales son cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Más de 500,000 tienen madres o padres privados de la libertad. Todas estas manifestaciones de violencia hacia la niñez y hacia los adolescentes muchas veces está enfrente de nuestros ojos, pero no la queremos ver o la ignoramos. Sin embargo, en el caso específico del Estado de México, World Vision México presentó el 9 de marzo en esta sede legislativa un informe sobre la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado, el cual expone que en el último año la violencia ha incrementado para ellas y para ellos, dejando un saldo de 58 feminicidios de niñas y adolescentes entre 2019 y 2021, 310 homicidios dolosos y 9.605 lesiones contra niñas, niños y adolescentes. 89% de las niñas y adolescentes perciben la casa como el espacio con mayor violencia, dato preocupante. El 95% de niñas y niños ven en la violencia sexual infantil la más preocupante de las que viven. El 70% de las niñas, de las personas encuestadas, consideran que incrementó la violencia en contra de niñas y niños y adolescentes. Continúan los casos de matrimonio infantil,
registrando que por cada niño casado hay 3 niñas casadas. El 10.7% de niñas y niños adolescentes no asisten a la escuela. El 63.6% de niñas y adolescentes mujeres consideran que el combate a la violencia que viven no ha sido suficiente. Cifras, números fríos, duros, que sin duda nos ponen a reflexionar. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en su estudio sobre niñez reclutada en México, denominado Reclutamiento y Utilización de Niñas y Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, Análisis de las Políticas Públicas y la Legislación, informa que las niñas y adolescentes reclutadas o utilizadas no solo están vinculadas en actividades al margen de la ley, sino que son integradas a grupos de trata y de prostitución. Según datos del estudio, en todas las entidades federativas hay niñas, niños y adolescentes en riesgo. Sin embargo, sobresale que el 9.7% corresponde al Estado de México, porcentaje que lo coloca en primer lugar de este problema. Ante este panorama que he expuesto, vuelvo a preguntarles y a reflexionar. ¿Recuerdan esa etapa de su vida cuando eran niñas o niños? ¿Cómo hubiese sido su infancia si esta realidad nos hubiera alcanzado o nos hubiera tocado? En la respuesta que cada una y cada uno de ustedes, de aquí de los presentes, tenga, está la responsabilidad y el compromiso que hoy tenemos con ellas y con ellos. Por eso, el que en esta legislatura se haya tenido la sensibilidad para que se creara la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Primera Infancia, ha sido un gran paso para verlos realmente como lo establece la Convención de los Derechos de los Niños, como seres humanos e individuos con sus propios derechos. Y aquí retomo la propuesta de mi compañera María Luisa de la sesión pasada, que ojalá pudiésemos tener esta comisión como una comisión permanente que haga visible los derechos de los niños y de las niñas. Y en concordancia, hemos de impulsar, como ya lo hemos venido haciendo, impulsar la revisión y adecuación de la legislación en materia para atender de manera específica las problemáticas que están viviendo y garantizarles el ejercicio efectivo de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia física, psicológica, laboral, sexual y económica. Esta Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Primera Infancia hoy tiene uno de los más altos compromisos: lograr que el 30 de abril sea una fecha digna de ser celebrada y disfrutada por las niñas, niños y adolescentes mexiquenses. Porque bien lo manifestó la escritora Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Muchas gracias. Se registra lo expresado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes.